Hola y bienvenidos. Hoy hemos ido Anika y yo al vivero a comprar plantel. Hola Nelson. ¿Estás preparada? ¡Hey! ¡Vamos! Estamos Anika y yo. Ahí está Anika. Aquí en la huerta quitando hierbas porque vamos a plantar todo el plantel que hemos comprado. Voy a enseñar. ¿Qué os parece? Unas pocas lechugas, apio, puerro, cebolla y unos pocos brócolis para reponer unos que se han muerto. Este otoño he tenido ganas de hacerlo un poco diferente para ver cómo funciona y cómo sale, y este año no he preparado los bancales. Cuando preparo los bancales paso la laya de doble mango que la tengo aquí y luego le pongo una capa de compost encima, y eso normalmente lo suelo hacer antes de poner los cultivos en primavera y antes de poner los cultivos en otoño, o sea que me tocaría hacerlo ahora. Pero este año he querido no hacerlo, principalmente porque llegaba un poco tarde para el cambio de huerta y he pensado que bueno, pues me evitaba ese paso y a ver qué tal sale, y ya lo haré en primavera. Pero bueno, en este bancal que está limpiando Anika y estoy limpiando yo también, vamos a plantar cebollas. Ya hemos quitado toda la hierba, vamos a plantar cebollas. Estas cebollas, normalmente las cebollas siembran entre 1 y 3 semillas por alveolo, y yo normalmente las separo. Siempre me han dicho las puedes dejar juntas. Este año vamos a separar algunas y dejar algunas juntas para ver qué tal. No sé, veremos a ver, pero siempre me han dicho que se puede hacer así. Lo vamos a hacer porque separarlas es mucho trabajo y Anika lo odia. ¿No, Anika? A ver. No, a mí no me importa separarlas, lo que no me gusta es plantarlas. Bueno, plantarlas hay que plantarlas igual, o sea que vamos. ¿Quieres hacer agujeros o quieres meter la planta en el agujero? Meter la planta en el agujero. Yo hago agujeros, pues. Vale, Anika, asómate que te voy a contar. Tengo mi pincho mágico y voy a hacer 3 agujeros alrededor del gotero, y tú vas a plantar una cebolla en cada agujero que yo haga. Una. De momento vamos a empezar haciendo una, que si tienes 3, simplemente haces así. No les pasa nada. Son muy fuertes, si se rompen las raíces un poco no pasa nada, pero además estas, la verdad es que se nota que no llevan mucho tiempo en el alveolo y las raíces no están demasiado enredadas entre sí y tal cual. Muy bien, vale, pues empieza poniendo una en cada y luego al final a lo mejor podemos poner algunas de las que están juntas. Muy bien, Anika. Esto que hacemos juntas es muy bonito, ¿no? No, Aunque a ti no te guste. no me gusta la actividad, pero me gusta pasar el tiempo contigo. Muy bien. A ver, enséñanos cómo haces. Aquí está el gotero. He hecho 3 agujeros. Y Anika pone una cebollita y luego vendremos a enterrarla. Así. Preferiblemente que quede la hojita nueva por fuera. ¿Ves? ¿Ves? Muy bien, Anika. ¿Por qué no hay cebolla roja ahora? Porque hay cebollas de día largo, de día corto y de día intermedio. Las de día intermedio se pueden plantar cuando uno quiera. Las de día largo, cuando los días se van haciendo más largos, o sea, en primavera. Y las de día corto, cuando los días se van haciendo más cortos, como en otoño. Las variedades de cebolla roja son todas de día largo. Entonces primavera, verano. Sí. Ya tenemos bastante cebolla roja que cosechamos en primavera. Sí. Las cebollas en nuestro clima se pueden plantar tanto a principios de primavera como ahora a principios de otoño. Pero realmente no cogemos cebollas secas para guardar y comer como cebolla seca hasta la primavera, no importa cuándo los plantes. Con lo cual realmente plantar cebollas ahora quizá te adelanta un poco la cosecha en primavera que si las plantas en primavera, pero
La ventaja de cultivar las cebollas ahora, de plantarlas ahora, es que puedes tener cebolleta fresca, o sea, cebolla verde, todo el invierno para usar. Si, por ejemplo, a mí se me terminan las cebollas que yo planté en primavera y tengo en la despensa secas, si se me terminan este invierno y no he plantado ahora, no tengo cebolla ni fresca, ni seca, ni de ninguna manera para usar y tendría que comprar, con lo cual esto está muy bien. Anika, estás haciendo un trabajo estupendo. Ay, gracias. Esto es una de las cosas que me gusta de trabajar en el huerto contigo. ¿El qué? Que me digas que hago un buen trabajo. La desventaja de plantar ahora es que tienes una temporada, tienes mucho tiempo donde corres el riesgo de que le pase algo a tu cultivo. Puede caer una tormenta de granizo durante el invierno, puede entrar una gallina a comérselas, un pavo a comerse las cebollas aquí en invierno. Pueden salir muchas hierbas que luego hay que quitar y cuando las quitas a lo mejor sacas alguna cebolla. Pero luego tienes la oportunidad de plantar las faltas en primavera. Con lo cual realmente yo lo veo todo muy bien. Hay que plantar cebollas ahora. Y yo otros años plantaba más verdes, como estas, que son brócolis. Esos brócolis están súper bien. Los plantamos en agosto y a partir de ahora siempre voy a plantar las cosas en agosto. Lo cual quiere decir que tengo que hacer el semillero en julio. Pero he de decir que hemos encontrado hoy, hemos ido al vivero que produce el plantel, en vez de ir al vivero que compra plantel para vender plantel. Hemos ido al origen y todo este plantel, un total de 100 y pico plantas, nos ha salido por 10 euros. 165 individuos, dice Anika, pero las cebollas vienen de 3 en 3 algunas. Bueno, un montón de plantas por 10 euros, cada alveolo, cada cosita de estas nos ha salido por 6 céntimos. Por ese precio no me merece la pena hacerlo yo. O sea que creo que estaré haciendo poco plantel. Bueno, no poco plantel, o sea, centrarme sobre todo en hacer el plantel de plantas que sé que el vivero no va a tener. Variedades raras y diferentes y cosas que el vivero no tiene. Lo que estaba diciendo, que este año he hecho diferente y los últimos años he estado haciendo diferente en el huerto de otoño-invierno, es cultivar más de lo que realmente comemos. Suena obvio, ¿no? Pero otros años yo decía, sí, yo como mucha col, comemos mucha coliflor, sí, vamos a plantar un montón. Y dedicaba muchos bancales al cultivo de col, coliflor, brócoli y ese tipo de cosas. Mientras que este año solo le he dedicado un bancal. Y otros años cultivaba más hojas verdes como espinacas, colchina. Acelgas siempre cultivo un montón porque salen solas y me gusta que salgan solas, o sea que no es un esfuerzo para mí cultivar acelgas. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final esas cosas realmente no comíamos muchas. Estaba bien tenerlas para cuando las queríamos, pero al final comíamos muy poco. Y no cultivábamos, por ejemplo, ni muchas cebollas, ni mucho ajo, solo un poco para ajo tierno, pero no para cosechar y conservar seco. Ni patatas. Bueno, me he dado cuenta de que ajo, por ejemplo, consumimos un montón y me encanta tenerlo de casa. Neo, ¿qué pasa? Total, este año he dedicado un bancal muy grande solo para ajo, para conservar, o sea, para ajo seco, obviamente también para ajo tierno, pero para ajo seco, y mira, un bancal entero para cebollas. Normalmente yo no ponía las cebollas solas, las ponía intercaladas con otras cosas porque las comíamos como cebolleta, como cebolla verde. Bueno, las cosas van cambiando. Es eso. A lo mejor tú crees que comes mucha coliflor, pero realmente Anika y yo al año nos comemos... ¿Cuántas coliflores crees que nos comemos al año, Anika? 5 o 6. ¿5 o 6? ¿Para qué pongo 20? El año pasado o el anterior sí que hice coliflor fermentada y estaba muy buena. Pero bueno, a lo mejor en vez de 5 o 6, pues 10. He plantado 10. Coles a lo mejor sí comemos más, tipo en ensalada de col y eso, pero realmente mucha no. Y brócolis sí, brócolis nos gusta mucho en las sopas, porque Anika y yo comemos un montón de sopa en invierno y nos encanta. Entonces brócoli he puesto más. Sobre todo brócoli, un poco de coliflor y unas pocas coles. Y lo demás, cebolla, puerro, ajo, que comemos un montón. He puesto unas patatas, porque al final las patatas es una fuente buena de hidratos de carbono, o sea que realmente te está dando energía, no como una cebolla que tiene poco azúcar. Bueno. ¡Neo! ¡No pises las cebollas, Neo! ¿De verdad que no vamos a poner suficientes cebollas?
Ya hemos terminado de plantarlo todo. Espero haceros un huerto tour pronto, cuando lo vea todo un poco más crecido, porque cuando, no sé, os digo, aquí he plantado patatas, pero no hay patatas, pues no me gusta. Prefiero enseñaros cuando ya hay algo que ver. Pero os quería enseñar que ¿fue ayer que sembramos esto? No, antes de ayer. Antes de ayer sembramos ya aquí lo que os comenté, que quería sembrar aquí una cubierta plantas para poder segar y dar de comer a los animales. Lo hicimos el otro día. Vamos a sembrar. Tenemos aquí el tractor enganchado al remolque y lo queremos enganchar a la sembradora. Desearnos suerte. Para. Baja la rueda. Sí. Vamos al huerto. El pavo este no para, ¿eh? Esto de la cámara es que no lo entiendo. Neo, coge el pavo. Cógelo. Cógelo, Neo. Corre, cógelo. Menos mal que tenemos a Neo. Esta es la parte que queremos sembrar. Antes de sembrar con la máquina, quiero esparcir un poco de semilla a mano. Porque la máquina, cuando la hemos usado ahí en el olivar, es un poco difícil de ajustar cuánta semilla cae. Y como yo quiero que esto se siembre bien, la máquina, además de sembrar, nos va a hacer un pequeño laboreo superficial que va a hacer que se entierre la semilla que yo tiré en superficie. Entonces vamos a pasar espolvoreando semilla y luego ya pasaremos la máquina para tapar la semilla que hemos espolvoreado y sembrar un poco. Esperemos que salga bien, porque este espacio no es muy grande, o sea, es relativamente grande, pero para lo grande que es la máquina es bastante pequeño. Y hay árboles, raíces, ramas. Convendría a lo mejor desbrozar un poco la hierba que hay ahí arriba, pero nos vamos a aventurar, vamos a sembrar un poco de semilla ahora a voleo, bueno, bastante. Os voy a enseñar la mezcla. Aquí está la mezcla de semillas que vamos a usar. Tenemos distintos tipos de beza, hay avena, hay distintos tipos de alfalfa, achicoria, hay acelga. Bueno, vamos a sembrar. Terminado. Ahora vamos a ver cómo hacemos que pase la máquina. Muy bien.
la máquina, creo que es entre que el suelo no está labrado y hay mucha hierba y piedras que se está enganchando y no acaba de tirar bien. Pero bueno, el suelo se está quedando removido y eso va a ayudar a que eso, se entierre bien la semilla que hemos tirado a poleo. Y tienes que levantar y echar para adelante. ¡Ahora! Yo espero que esto sea una buena idea, porque a veces a mí se me ocurren cosas, lo hacemos y luego un tiempo después digo, eso a lo mejor no era una buena idea. Pero bueno, aquí estamos, lo estamos haciendo, la semilla ya está echada y el suelo la verdad es que está bastante húmedo. Yo creo que hay suficiente humedad para que las semillas salgan, pero bueno, el tiempo lo dirá. Y con suerte llueve más. Ya hemos terminado. Se ha quedado el suelo así como un poco desnivelado, pero creo que va a salir bien. Bueno, siempre y cuando llueva, recemos porque llueva. Perdón. Tienes tierra en la cara. Oh. Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.